Al inicio del programa contábamos que para este viernes, para hoy mismo, para esta tarde, está convocada una movilización mundial contra la crisis climática. Y para conversar un poco sobre este tema, para ponernos al corriente sobre qué es todo esto que está pasando con la temática del medio ambiente, tenemos ahora la posibilidad de conversar con Lautaro Mensch. Él es comunicador y maestrando en ambiente y desarrollo, así que seguramente nos pueda guiar para entender mejor de qué se trata toda esta movida. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. Hola, Juani, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder conversar con vos, Lautaro, y preguntarte en primera instancia por qué se ha elegido esta fecha para la movilización, desde dónde surge esta convocatoria que decíamos que es a nivel mundial, y cuáles son los principales reclamos o demandas que se ponen en agenda con esta movilización. Sí, mira, es una movida mundial. Empezó, los viernes por el futuro, es una movida que empezó Greta Thunberg, que es una niña que está luchando contra el cambio climático hace muchos años, y se fue agrandando todo el movimiento ambientalista, que básicamente lo que se demanda ahora, y la movilización tiene tanta repercusión porque a nivel discursivo los gobiernos están poniendo en agenda el tema del cambio climático, los efectos que tiene esto, pero queda todo muy en lo discursivo, y en las prácticas gubernamentales y los planes económicos se sigue manteniendo la misma estructura. Entonces, la principal demanda a nivel global, que es algo común en todos los países, es que se lleven a cabo las medidas que se están denunciando, y que la agenda ambientalista deje de ser agenda para convertirse en realidad. Claro, y en políticas públicas concretas. En ese sentido, ¿podemos hablar de algún país o grupo de países que lleven la iniciativa en esto de hacer realidad la agenda ambiental? ¿O es algo que es transversal en general a todos los países del mundo, ¿no? Esto de que lo ambiental sea algo más discursivo que concreto. No, yo creo que en lo ambiental hay muchos países que toman algunas iniciativas con respecto a la reducción de consumo, por ejemplo, de combustibles fósiles, pero son los países más ricos que tienen una estructura para empezar a revertir la situación energética, productiva, pero también son los países que más generan los mismos gases de efecto invernadero, sí, y también que siguen sosteniendo un nivel de consumo innecesario y también depredador, porque son los países que consumen más, y los países que generan más gases de efecto invernadero a partir de la combustión fósil, sí, son los países más ricos, y hay una gran diferencia entre, por ejemplo, ellos y nosotros, a niveles bastante grandes. Claro. Y acá, digamos, en esta cuestión, la problemática sería la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Las emisiones de carbono, el impacto que tienen en el ozono, y la propuesta es caminar hacia lo que serían las energías verdes, pero el problema tiene que ver con el costo, ¿no? Es una inversión muy alta que países como el nuestro, por ejemplo, con el tamaño que tiene y la gran cantidad de energía que demanda, le va a llevar muchos años y una inversión muy grande poder realizarla. ¿Qué herramientas tenemos en un país como Argentina, que de vuelta, digo, tiene un gran requerimiento de energía por lo grande que es? ¿Cómo podemos hacer más real la producción de energías verdes, como se le suele decir? Sí, mira, hoy en día lo que más genera estos gases de efecto invernadero que hacen al cambio climático, por un lado es la energía, combustión fósil, y también está el tema de la agricultura y la ganadería. Ajá, bien. Nosotros justamente, ese es el gran tema, o sea, son los dos grandes temas que a largo plazo deberíamos poder revertir, empezando a bajar la mala utilización de los suelos, y empezando a bajar la producción de combustibles fósiles para consumo interno, para empezar a generar esas energías verdes, energías renovables, como parques eólicos, como energía solar o hídrica. Es muy complejo porque justamente nosotros tenemos un nivel de dependencia del modelo agrario y ganadero, y, sí,
de la energía de gas y petróleo que hace que nosotros siempre estemos en esa rueda de pensar a corto o mediano plazo de acá a 5 o 10 años, y justamente lo que hace muy difícil esa transición de bajar el consumo de petróleo, de gas, y crecer en otros consumos más limpios. Y es muy difícil, claro. Pero se está queriendo hacer algunas movidas con el litio, por ejemplo, en el norte, para baterías eléctricas, aunque también tiene un costo ambiental bastante grande. La cuestión de la utilización del cáñamo para producción de ropa o papel, para no usar tanto, para no deforestar tanto. En ese sentido hay pequeños avances, pero más en lo académico que en lo práctico. Claro. Todavía. Me surgen dos preguntas de lo que me comentabas, Lautaro. Primero, esto de caminar hacia las energías verdes. Durante el gobierno de Mauricio Macri se hablaba mucho de los parques eólicos. Después todo eso un poco que quedó desdibujado, ¿no?, por las denuncias de corrupción. Pero sacando eso de lado, con lo que se ha hecho de lo que es energía eólica durante el macrismo, ¿qué grado de avance hemos logrado hacia no depender de los combustibles fósiles y poder trabajar con energías limpias? Digamos, hay un impacto. Ínfimo. Es ínfimo. Es ínfimo porque incluso acá en el sur la energía eólica se usa prácticamente para abastecer el polo petroquímico, que el polo petroquímico es el gran generador de plástico y que termina siendo otro desecho más y otra práctica que también hay que ir rompiendo. Claro, o sea, usamos una energía limpia para generar un proceso industrial que es contaminante. Claro, totalmente. Claro. Por eso es muy difícil, porque incluso todas las cuestiones que tienen que ver con energía doméstica, por ejemplo, electrodomésticos, es todo a base de una estructura ya con bastantes años de uso de gas y petróleo. Claro. Salir de esa matriz energética es algo que va a llevar años, pero es algo que tiene que empezar por una voluntad política de querer hacerlo. Claro. Y la capacidad hoy de transitar hacia energías más limpias es muy viable en nuestro país, porque tenemos viento que sobra, ríos que corren y energía solar como siempre. Claro. El tema es dejar de invertir en una estructura que a largo plazo va a terminar cayendo, para empezar de financiar esa estructura para empezar a financiar la otra. Y en el caso de la energía eólica, Lautaro, yo he escuchado que estos molinos que se hacen tienen una vida útil y que luego hay que desmontarlos y que tienen un pasivo ambiental bastante grande. ¿Esto es así? Y también he escuchado que tienen un impacto negativo en todo lo que tiene que ver con la fauna, con las aves de las regiones donde se instalan. ¿Qué tan cierto es esto? No sabría decirte la parte de la energía eólica. Yo justamente en ese tema no estoy tan adentro. Lo que sí es un primer paso. Bien. La energía eólica. Creo que es un primer paso. Y después también me hablabas de la agricultura y la ganadería. Intuyo que el tema de la agricultura y el uso de los suelos tiene que ver con los monocultivos, los pesticidas, los herbicidas, ¿no? Y el cultivo de la soja y la expansión de la frontera sojera que se ha ido comiendo otros biomas, ¿verdad? Sí, totalmente. Ya hace años que venimos con el modelo de monocultivo de la soja y hay muchos autores que hablan de la pampeanización, incluso de otros territorios que no son la pampa húmeda, que se ha extendido la frontera sojera, y eso es un modelo económico y productivo que no solo daña los suelos, sino que implica la deforestación de los montes para producir la soja, que en definitiva la soja viene a ser un alimento para chanchos o para peces en otro lugar del mundo, y es como seguir es meternos en una rueda ajena también, solo por la cuestión de generar divisas, que es muy importante en nuestro país, es cierto, pero termina siendo un gran daño y son más los costos que los beneficios, porque terminamos deforestando y cambiando
la tierra nuestra para plantar soja, para degradar los suelos, para darle de comer a chanchos para que otros coman. Claro. Y eso implica también un gasto grande de agua y lo que vos dijiste de los agrotóxicos que envenenan al pueblo. Tal cual, tal cual. Lautaro, ¿y cómo ves la agenda ambiental del Frente de Todos? Digo, el peronismo históricamente no ha puesto ni siquiera en agenda la cuestión ambiental, o la ha puesto muy tangencialmente. Siempre ha impulsado un modelo productivista, capitalista, tradicional, donde quizás se beneficie la industria por su poder de generar puestos de trabajo, inclusión, demás. Y se deja de lado la visión a largo plazo que en general se le da a la cuestión ambiental, aunque en los últimos tiempos lo hemos visto como cuestiones más cercanas. Pero con el Frente de Todos pareciera, ¿no?, que hay una agenda ambiental que como decías vos hoy, no solo es agenda, sino que se empieza a confirmar en ciertas leyes. Pienso en la ley Yolanda, la ley de educación ambiental integral, la ley de manejo de fuegos. ¿Qué hay ahí, digamos, qué hay de avance ahí, o qué hay de marketing, o de aprovechar algo que por ahí está teniendo una repercusión pero no tiene un efecto real? ¿Cómo ves lo que se ha hecho en este año y medio de gobierno? Mira, yo creo que como el Frente de Todos mismo hay disputas y hay distintas visiones de cómo avanzar con el tema ambiental. Hay organizaciones que tratan de entrar en la Agenda 2030 con algunos cambios a largo plazo. También hay un gran sector del Frente de Todos que tiene que ver con la economía popular, social, que está tratando de poner en agenda cuestiones como la ley de góndolas, como la ley de acceso a la tierra, como una alimentación más sana a partir de la agroecología y de la producción de la agroecología y de los mercados locales. Eso es muy importante y creo que es en parte la salida al problema. Los problemas son globales, pero las salidas son locales. En ese sentido, apostar al crecimiento local y regional a partir de una buena alimentación, de un buen manejo de la tierra y de recuperar la tierra que se está erosionando, constituyen avances. Es cierto que hay bastantes grandes lobbies que lo que generan son cajoneos o retrocesos, como la ley de etiquetado o como la ley de humedales. Los poderes son muy grandes y las disputas son muy grandes, y en ese sentido creo que hay posibles avances y retrocesos y también contradicciones en cuanto al modelo de desarrollo y productivo. Bien, bien. Lautaro, aprovechando que nos quedan unos minutos, y no es por restarle importancia a esto que vos decías, es cierto que las agendas de los gobiernos se tienen que convertir en realidades cuando hablamos, ¿no?, de la agenda ambiental, pero también me parece que esto, como tantas otras cosas, también tiene que ver con la voluntad personal y la contribución personal, obviamente siempre en el marco de un Estado que da una política ambiental precisa. Yo te quería preguntar, nosotros, ¿qué podemos hacer desde nuestro rol como consumidores, como ciudadanos, como individuos de a pie, para, no sé si ayudar, pero por lo menos para no contaminar tanto como lo hacemos día a día de una forma tan naturalizada como se hace en nuestra sociedad? Bueno, justamente lo que dijiste recién, vernos como consumidores es muy importante. Justamente la acción que se quiere llevar adelante hoy es visibilizar el rol en la calle y el rol social que hay en las organizaciones, pero también en los ciudadanos individuales, en estas prácticas que hacen al mejor consumo, a la mejor alimentación. Esto es una cuestión que tiene que ver con la información, que la información es clave para poder avanzar y para poder sentirnos parte de un cambio posible, porque el cambio es muy grande, también es urgente. Yo no quiero caer en cuestiones apocalípticas, que sí, es muy común en el ambientalismo, pero es cierto que el nivel de vida y el consumo excesivo de algunas cosas innecesarias ya no tiene un punto. Ya no se puede seguir con la sociedad del descarte, y en eso el consumo es
es bastante importante porque hace a la cuestión de fondo que tiene que ver con ya decisiones de gobiernos, pero bueno, la cuestión de la información y de la demanda y del acceso a una buena información como consumidor es importante para después demandarle al gobierno, a nuestros representantes, el camino a seguir y hasta dónde estamos dispuestos a ir y hasta dónde no. Bien, clarísimo, Lautaro, muchísimas gracias por esta entrevista y espero que volvamos a conversar en breve por algún otro tema que tenga que ver con el medio ambiente. Dale, muchas gracias y un saludo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Chau, chau.